Hola, ¿qué tal? Buenos días. En breve vamos a dar inicio, en los siguientes minutitos, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Estoy dando ingreso a las últimas personas que se encuentran en el waiting room. Mi nombre es Maite Velázquez. Bienvenidos al webinar de cómo aprovechar las metodologías de research digitales. Esta presentación, este espacio fue creado gracias a la alianza con la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala y con GBK Group, quienes hicieron posible que ustedes estuvieran acá y quienes han hecho la invitación para que estemos todos juntos y compartamos un poquito de conocimiento para hacer frente pues, a las siguientes estrategias que necesitamos implementar en estos tiempos de crisis. Voy a comenzar haciendo un poquito de resumen sobre las reglas que vamos a tener en este webinar. Primero, todos están entrando con su micrófono en silencio. Así se mantendrá durante toda la sesión. Les pediremos que si van teniendo preguntas a lo largo del desarrollo del contenido, puedan por favor dejar sus preguntas en el chat. Estas me llegan directamente a mí, entonces de esa forma podemos organizarlas y entonces prepararlas para los momentos que vamos a tener para preguntas a lo largo del contenido. También les pedimos que tendremos 3 espacios, ahorita les muestro un poquito la agenda, donde pueden hacer estas preguntas para que también no tengamos que esperar hasta el final de toda la presentación, sino vayamos solventando estas dudas en el camino y siguen siendo relevantes para ustedes. En caso de no tener tiempo suficiente para responder todas sus preguntas, no se preocupen, que nuestro compromiso será hacerles llegar las respuestas a sus preguntas vía correo electrónico terminado este webinar, ¿vale? Ese es nuestro compromiso. Si puedes también al participar comentar el nombre de tu empresa, sería importante para poderte rastrear y poder pues, hacer llegar, como en este caso, la información. Yo estaré como moderadora y coordinaré pues, las participaciones de esta manera y finalmente, pues nada, te pediremos ser muy efectivo, muy puntual. También es posible que durante los espacios de preguntas y respuestas puedes pedir la palabra si deseas, si tal vez algunos de ustedes se encuentran vía telefónica y les es más fácil hacer de viva voz la pregunta, también es posible, siempre y cuando me escriban por chat y así poder como identificarlos. Perfecto. Este webinar lo vamos a grabar. También les haremos llegar la liga posterior a todos los inscritos en la página del registro. Les haremos llegar esta liga, sea que hayan participado o no, obviamente ustedes están aquí presentes para que puedan repasar los conocimientos y revisar como las notas en conjunto, ¿vale? Algunos de ustedes me parece que no conocen un poquito acerca de Atlantia y me gustaría simplemente hacer una muy breve presentación de quiénes somos nosotros y por ende la ponente que nos va a estar acompañando el día de hoy. Nosotros básicamente somos una empresa de tecnología que está involucrada en investigación de mercados. Creemos que la investigación de mercados puede ser mucho más fácil, mucho más rápida y mucho más accesible. Y nos hemos convertido al día de hoy en el marketplace de Consumer Insights más grande de Latinoamérica. Básicamente nosotros lo que buscamos es ayudar a nuestros clientes a entender a sus consumidores, precios, productos, marcas, ubicaciones, dependiendo del tipo de necesidad que tengan ustedes. Hemos desarrollado tecnología que nos ha permitido simplificar los procesos y acercar más market research hacia las personas, ¿no? Haciendo desde procesos muy sencillos para solicitar y cotizar un estudio, por ende las barreras geográficas no son un obstáculo y pueden acceder a estos productos desde cualquier ubicación. Hemos desarrollado productos modulares, ¿no? Donde solamente te enfocas en realmente lo que necesitas contestar como pregunta de negocio para obtener esta información y pues haciéndolo y acompañándolo de un excelente servicio.
Tenemos ya suficientes participantes en la sala, irán llegando y se irán incorporando, y pues por respeto al tiempo de los que están acá muy puntuales, vamos a dar inicio a este webinar. Y me gustaría introducir a nuestra ponente y un poquito del contenido. El contenido básicamente se divide en 3 grandes bloques, donde vamos a estar hablando sobre métodos cuantitativos online, métodos cualitativos online y finalmente algunos métodos que incluyen alta tecnología. Al final de cada uno de esos bloques abriremos un espacio justo para las preguntas que se deriven de esto. Tengo un poquito más de participantes en la sala. Y el día de hoy nos va a estar acompañando Estela Roldán. Ella tiene ya más de 13 años de experiencia en investigación de mercados. Ha estado involucrada en proyectos a nivel internacional, en diferentes países, no solamente en México, con diferentes tipos de metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas, desde métodos tradicionales hasta ahora en el tiempo en Atlantia, pues desarrollando tecnología y nuevas metodologías con la tecnología, pues para poder como aprovechar este mundo y combinarlo con el market research. Sin más preámbulo, se encuentra con nosotros Estela. Voy a ceder el micrófono para comenzar. Hola a todos, buen día. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo les voy a empezar platicando un poquito de métodos de investigación, de las diferentes técnicas que podemos tomar y de cómo las podemos aprovechar para nuestros objetivos de investigación. Vamos, como les decía Maite, vamos a tener 3 secciones, una para hablar de cuantitativos, otro para hablar de cualitativos y luego para hablar de otras técnicas más tecnológicas, ¿no? Donde incorporamos otro tipo de herramientas. Para platicarles, vamos a tener primero una estructura de mostrarles algunas metodologías, brevemente les platicaré de algunos ejemplos. Y les contaré también sobre todo la estructura que vamos a llevar es entender qué nos implica cada una de estas metodologías, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada una de estas, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta al momento de diseñar sus programas de investigación o de hacer un request de investigación. También es muy importante saber esto cuando estamos tomando una decisión, entender que cada técnica que elegimos implica un sesgo e implica también que algunas cosas las tomamos en cuenta y otras cosas no las vamos a tomar en cuenta. Entonces, eso es como lo más importante aquí. Y bueno, me gustaría empezar justo con los métodos online. Las online surveys es la captura de las encuestas a través de Internet. Hay diferentes formas en que podemos lanzarla, ya sea a través de redes sociales, a través de algún panel, a través de mensajes, y cada uno va a tener una tasa de respuesta diferente, también en función del público objetivo al que quieres lanzarlo. El proceso que seguimos es, primero, obtenemos una solicitud, ¿no? Hacen un request, ustedes llegan y hacen un request, y esta solicitud nosotros la traducimos en objetivos y en preguntas que quieren resolver. Esto es muy importante. Siempre que vayas a hacer una solicitud de research, piensa, ¿qué pregunta quiero obtener o qué pregunta quiero responder con esto? Y al final, para obtener el programa de investigación, poderlo plantear nosotros en función de qué es lo que quiero entender. Y muchas veces llega muy general, ¿no? Quiero entender al consumidor. ¿Qué es lo que quieres entender de tu consumidor? ¿Es una cuestión de comportamientos? ¿Es en el momento del proceso de decisión? Eso nos va a ayudar muchísimo a plantear un mejor programa de investigación. Y llegamos a la parte donde el programa de investigación puede resultar en un producto estandarizado, que es un programa de investigación que ya hemos validado con muchísimos clientes, que tiene un set de KPIs, que resuelve necesidades muy puntuales y que son muy eficientes en tiempo y en costo, porque hemos podido eficientar muchas de estas partes, ¿no? O que resulte en una necesidad muy particular de su estudio y que requiera una solución ad hoc.
Entonces, una vez que ya tenemos qué quieres responder, ya hemos diseñado tu programa de investigación, hemos diseñado los instrumentos, entonces salimos a campo. Y es ahí donde tenemos varias fuentes de obtenerlo. Puede ser por una base de datos de nuestros propios consumidores, un panel, a través de redes sociales, y siempre tomando en cuenta lo que les decía, que cada método va a generar un sesgo, cada método va a tener, por ejemplo, si solo lo lanzo a mis clientes, pues obviamente voy a tener el sesgo de que son mis clientes y que ellos me conocen y no estoy viendo los potenciales, o en redes sociales estoy llegando al target que es el que más está usando esa red social. Entonces es importante tenerlo. Una vez que recolectamos toda la data, entonces empezamos a hacer análisis en varios sentidos, es de limpiar la información, limpiar respuestas, ver la calidad, descartar aquellos. Empezamos también a hacer los análisis estadísticos. Entonces, estos análisis estadísticos se empiezan a plantear desde el momento en que tú nos das tus preguntas de negocio, que se traducen en cómo vamos a hacer las preguntas y cómo las vamos a analizar. Por eso es muy importante tener claridad desde el inicio. No podemos plantear un análisis que no hayamos puesto desde el inicio porque podemos no tener las variables de la manera en que lo necesitamos. Hacemos la limpieza de datos y el storytelling. Parte muy importante también para responder las preguntas es poderlas responder de manera que te sean útiles y que te sean muy fáciles de entender. Vamos a platicar ya de los siguientes, de los mitos. En términos de las redes del online, hay muchos mitos, sobre todo quienes vienen trabajando. Y el primer mito es que no todas las personas tienen acceso a Internet. Y la realidad es que al día de hoy la penetración de Internet es del 71%, por lo que podemos tener un muy buen alcance con esta técnica. Estamos hablando de 82.7 millones de usuarios, solo limitando a los usuarios que son de niveles más bajos, que son donde no hay acceso a Internet. Aquí en México, por ejemplo, estaríamos hablando de un nivel E y de niveles D, donde tendríamos menos acceso a Internet, de personas de 55 a 60 años o para arriba, ¿no? Que no están tan involucradas en las nuevas tecnologías, y menores de edad que por políticas tanto de aplicaciones como éticas no es posible contactarlos. Otro de los mitos que podemos enfrentarnos es que muchos usuarios dudan de quiénes son quienes responden, ¿no? Son robots y entonces o solo llenan las bases de datos y no lo hay. Para esto es muy importante que revises las políticas de tu panel contratado. Como pueden ver aquí, tenemos diferentes tipos de paneles y cada uno va a tener formas de validar a sus participantes. Un panel abierto invita a quien sea, llega y se inscribe. Habrá que ver cuáles son las políticas que ellos están siguiendo para validar que la persona es quien dice que es, ¿no? Yo a lo mejor me podría dar de alta como un hombre de 45 años, padre de familia, ¿cómo validan que efectivamente eso está pasando? Y también en paneles más especializados, pues bueno, habrá otro tipo de checks, ¿no? Un panel de médicos, un panel de abarroteros también pedirá unos ciertos elementos para validar que efectivamente perteneces a ese gremio. Esto por un lado de los paneles, ¿no? Entonces, revisar este check y sus alcances va a ayudar también mucho a optimizar costos. Es más fácil llegar con cirujanos si tú te vas a un panel especializado a que si te vas a un panel abierto. La tasa de caída va a ser muy distinta y te va a ayudar muchísimo. Por otro lado, también existen otras herramientas para validar que efectivamente es una persona quien responde. Por ejemplo, en Atlantia contamos con sistemas anti-speeders que estiman el tiempo que tarda una persona en leer la pregunta y la respuesta, y cualquier persona con un tiempo muy por debajo de esto se descarta, ¿no? Porque quiere decir que no lo está leyendo con atención y que solo está picando los botones. También podemos autenticar a un usuario único a través de IP y eliminando IPs que han sido repetidas para que no estén contestando varias veces. Y también herramientas de geolocalización para verificar que, por ejemplo, estén en la ciudad en la que efectivamente queremos lanzar. Otro de los mitos es que no se pueden obtener buenos resultados o que los resultados son diferentes a los que obtenemos con el levantamiento tradicional. Creo que lo que hay que tomar en cuenta aquí es justo el diseño realizado, que sea el correcto y entender que cada metodología que elegamos tiene segmentos subrepresentados. Y
cuidar la calidad del panel y cómo ellos están haciendo este check y la distribución también nos va a ayudar a entender los sesgos que estamos teniendo o el comportamiento que es distinto. Ojo, lo que es muy importante entender aquí es que estos sesgos existen en cualquier método de levantamiento. Si yo hago un levantamiento físico y selecciono unos puntos y no otros, estoy generando también un sesgo porque estoy dando posibilidad a unas personas de contestar y a otras no. Un poco, sí que les interesa muchísimo este tema de ver la consistencia que se ha encontrado en datos de encuestas online versus datos de campo tradicional o otro tipo de levantamientos como telefónico. Aquí hay algunas referencias que ustedes podrían consultar para entender un poquito más esta parte, ¿no? Donde sí, efectivamente puede haberlo, pero no es distinto de lo que hay en otras metodologías. Algo que es muy importante considerar a la hora de plantear una metodología de este tipo es el tiempo. Nunca estar por encima de los 20 minutos de encuesta, porque esto hace que las tasas de caída se vuelvan muchísimo más altas. Siempre estar entre los 10 y los 15 minutos es en donde tenemos los mejores niveles de respuesta. Y sobre todo si estamos en mobile, se recomienda que el tiempo sea muy corto, ¿no? Una persona no está media hora en su móvil respondiendo algo como muy activo. Eso es importante considerarlo. La experiencia de usuario es sumamente relevante para ejecutar en móvil. Si no hacemos una experiencia de usuario amigable, podemos tener malas respuestas. Bueno, uno, que te la dejen porque ya no la quieren responder y no les está haciendo fácil, pero también puedes tener sesgos de que haya respuestas que no están poniendo porque no las están encontrando o porque no las pueden dar clic. Entonces, eso es como muy importante, ¿no? Y también si tienes una tasa de caída, entonces empiezan a aumentar tus costos. Algo que también va a impactar muchísimo en tus precios tiene que ver el alcance, ¿no? A diferencia del campo tradicional, aquí si tú lo haces a nivel nacional, es muchísimo más económico que si buscas un alcance a una ciudad en particular, y más si esta ciudad es muy pequeña. Vamos a tardar más tiempo y eso va a incrementar el costo. También si tienes muchos filtros o muchas validaciones y te estás yendo a un subsegmento muy específico, eso va a generar también que incrementen tus costos. Son las cosas que principalmente yo les diría que van a incrementar el costo. Me gustaría ir un poquito más a contarles sobre las posibilidades de lo que podemos hacer online. Un poco en Atlantia lo que estamos buscando es tratar de dejar este esquema. Si ustedes van a empezar a hacer research con herramientas do yourself, pueden hacerlo y los invito a que lo hagan porque van a poder entender muchas cosas que pasan en esto, ¿no? Cuando uno pregunta de cierta manera puede traer cierta carga que haga que alguna opción parezca más atractiva que otra. Pero en Atlantia estamos tratando de dejar esto, de buscar un esquema más complejo, de encontrar mejores herramientas y más sofisticadas, sobre todo para entender el proceso de selección del consumidor. Y una de esas herramientas es justo el Conjoint Analysis, que es una técnica estadística que permite evaluar en qué medida los consumidores valoran diferentes características de un producto. Lo hace de un modo muy eficiente y básicamente lo que hace es desmenuzar el producto en diferentes niveles. Y esto lo podemos hacer también para otro tipo de estímulos, no solo productos. Entonces, tenemos que un producto tiene diferentes atributos y cada atributo tiene diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, el color es un atributo y los diferentes niveles serían los diferentes colores, rojo, azul, amarillo, como pueden ver acá en el ejemplo. Y entonces, lo que hace es jugar con estas combinaciones para plantear diferentes productos y el encuestado selecciona el que le parece más atractivo. No funciona solo para productos, como les decía, también lo hemos hecho para conceptos de ideas de comunicación, y es aquí justo donde juega mucho a favor el expertise y el conocimiento que tiene la agencia que ustedes contratan para poder traducir estas ideas que ustedes tienen en estas herramientas. Esta metodología se usa muchísimo, se usa desde los años 70, estadístico para la evaluación de productos, pero hemos logrado aterrizarla a muchos otros ámbitos, sobre todo en temas de comunicación. Y
justo lo que les decía, los indicadores que pueden obtener, ¿no? Podemos ver mucho también, sobre todo para lo que funciona muy bien, es para entender brand equity y la utilidad, ¿no? De cómo la marca es un factor que permite incrementar el punto de precio. Un ejemplo muy claro y muy obvio sería, por ejemplo, Apple, ¿no? Donde las personas están dispuestas a pagar muchísimo más por un teléfono celular de esa marca versus otro que a lo mejor tiene las mismas características o características muchísimo más altas, pero el valor de marca está generando y es parte de lo que ayuda a que se evalúe mejor. Entonces, hacer este tipo de evaluaciones lo podemos hacer y también nos permite, y sobre todo es muy importante dándole esta aplicación en temas de comunicación, que nos permite identificar cuáles son los atributos de producto a los que debo darle más peso en mi comunicación y por qué son los más atractivos. Entonces ahí yo me puedo enfocar en cosas que sean completamente appealing para ellos al hablar de mi producto, ¿no? Y a veces nos podemos llevar como algunas sorpresas. En que es importante tomar en cuenta que estas metodologías no son tan sencillas, sí requieren una formación matemática y estadística y de manejo de datos importante. Entonces, tener que las personas tengan este background es muy importante, ¿no? Que hagan un buen diseño experimental. Las matrices, si no se diseñan correctamente, podemos tener un mal resultado. Eso es algo muy importante. O sea, si yo lo diseño mal desde el inicio y el resultado no va a ser correcto. Entonces, por eso es muy importante. ¿Cómo pueden validarlo ustedes? Simple y sencillamente preguntando cuál es el perfil de las personas que van a estar operando estos estudios. Si tienen este background, esta formación matemática, estadística o de manejo de datos, es muy probable que el resultado sea muy favorable. Vamos a hablar ahora del MaxDiff, que el MaxDiff es una forma diferente de entender qué es lo más importante para un consumidor. Es una forma también de generar una priorización o una jerarquización de elementos. Lo que hacemos aquí es que estamos presentando constantes escenarios de dos, donde siempre lo estamos forzando a seleccionar el más atractivo. Y es una técnica que también se usa muchísimo en mensajes publicitarios, ¿no? Versus este mensaje y ¿cuál es el que te parece? O versus esta pieza y esta otra pieza, ¿cuál es el que te parece mejor? Y esto funciona muy bien cuando tenemos un número acotado de piezas para evaluar o versiones como muy acotadas. Nos ayuda mucho a entender las preferencias que están tomando en cuenta. ¿Qué elementos hay que tomar a consideración? Lo mismo que en la pasada, ¿no? Que el diseño experimental sea correcto, que la muestra sea suficiente para alcanzar a cada una de las opciones. En la medida en la que vamos a traer más piezas al juego, tenemos que ir modificando la muestra, ¿no? Y los escenarios de alcance, sobre todo también si quieres tener perfiles, ¿no? Si quieres poder dividir entre hombres, mujeres, diferentes niveles socioeconómicos para ver cuál es la reacción que están teniendo, es donde hay que crecer un poquito más. Y otra técnica que usamos justo es el choice-based, ¿no? Que es una especie de conjoint, pero a diferencia del conjoint, que lo que hacía es desmenuzar en atributos y niveles, aquí lo toma como si fuera un todo, ¿no? Como pueden ver aquí, es un producto, les damos escenarios competitivos, ¿no? Entre este y este y este, ¿cuál es el que prefieres? Y eso es un escenario mucho más cercano a lo que hacemos realmente. Yo no estoy desmenuzando cuando yo voy al supermercado, cuando yo tomo una decisión, veo el producto como un todo. Y es muy poderoso, mucho más poderoso que el MaxDiff, porque podemos meter muchos elementos a probar y a jugar. En publicidad lo usamos muchísimo para evaluar claims, ¿no? Yo puedo meter claims en diferentes versiones. Una palabra puede cambiar enteramente el sentido, ¿no? El usar para un sabor más fresco, para un sabor más refrescante, para mayor frescura. Esas variantes pueden generar diferentes asociaciones y puede ser que uno sea más preferido que otro y que uno te pueda dar más alcance que otro. Lo hemos usado mucho para eso. También te permite entender el fit con la marca. Lo puedes usar para probar diferentes ideas de estrategias o de campañas, ¿no? Aquí el requisito es que sea ya algo muy puntual, muy
concreto, ¿no? No una idea como muy vaga, sino algo muy puntual que le permita al quien lo está leyendo entender de qué se trata, y así puedes evaluar cuáles son las ideas o estrategias de tu campaña que pueden funcionar mejor. Y la parte más importante de aquí es que estás tomando en cuenta, ahorita se habla mucho de lo customer centric, pues estás tomando a tu consumidor o a tu usuario final como parte de el proceso de toma de decisiones de tu... ¿Qué te permite conocer? Pues justamente tú puedes generar un set de valores a entender, ¿no? Sobre todo este tema de si hace fit con la marca, si es relevante el tema de la intención de compra. Te permite tener comparativamente muchas opciones. Creo que eso es la gran riqueza de esto. O sea, tú puedes meter sin problema hasta 25 opciones, conceptos o propuestas que te pueden ayudar mucho. Puedes probar también ideas, estrategias, ver cuáles tienen mayor viabilidad en el mercado, sobre todo cuando se trata de un lanzamiento. Y en las ventajas que podemos tener, pues está en el hacer un muy buen diseño, ¿no? O sea, es importante tenerlo, que este diseño tenga muy poco texto y que sean muy sintéticos y que sean muy claros en cómo se van a dar, ¿no? Sobre todo este tema. A veces puede ser muy difícil sintetizar las ideas, tendemos a recibir conceptos muy largos, entonces que pueda ser algo que, lo que les decimos usualmente es, si cabe en un tweet, funciona para tenerlo, y que la descripción sea más funcional que mercadológica. Entonces, por eso funciona muy bien para los claims, porque está justo desarrollando esa parte. Y pues con esto hablamos muy rápidamente de lo que son los métodos cuantitativos. En este punto, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacer antes de que pasemos a los métodos cualitativos? Perfecto. Bueno, no tenemos preguntas, entonces avanzamos hacia los cualitativos online. En los cualitativos online tenemos los diarios, que los diarios lo que hacen es un registro de información continua del consumidor, ¿no? Por ejemplo, registra tus vacaciones, registra tu desayuno, registra cierta información adicional que vas teniendo con este registro, ¿no? Que consumiste, quienes estaban, y tú decides por cuánto tiempo necesitas este registro. Lo puedes hacer por 6 meses, por 1 año, y esto te puede dar muchas ideas de cómo están interactuando y de cómo se está viendo. Consideraciones para esta metodología. Es muy importante, y es como en cualquiera, tener muchísima claridad de lo que quieres obtener de estas metodologías cualitativas. Sale mucha información que no está sistematizada como en la cuantitativa, y entonces es muy fácil perderse en las anécdotas, en la cantidad de información que hay. Entonces, la claridad en tus objetivos te va a ayudar a sistematizar, a organizar y a interpretar correctamente la información. También es muy importante que cuando lances la convocatoria, ser muy claro con todo lo que le vas a pedir a la persona para que lo tenga en cuenta, ¿no? Aquí sí son muy sensibles a cambiar las reglas del juego. Si tú me dijiste que tenía que participar 3 días, ¿por qué me estás pidiendo más? O si solo me pediste un video, ¿por qué ahora quieres más videos? Ser súper claro con eso. Que la plataforma sea muy amigable para poder subir los archivos, para completar las actividades y hacerlo de forma muy sencilla. También ser muy disciplinado sobre los tiempos, ¿no? Cuánto va a durar, y siempre generar hábitos, sobre todo cuando quieres un diario que va a durar como mucho tiempo, acostumbrarlos, y todos los días a las 12 o todos los días en la noche o todos los días en la mañana publicas actividades, ser muy disciplinado en eso para empezar a generar hábitos y una comunicación mucho más estable, ¿no? Ser muy, muy cercano con tus participantes para motivar la participación, y también, si va a ser un periodo muy, muy largo, dar incentivos intermedios para que ellos puedan estar ahí presentes participando. Las ventajas que nos dan los diarios online principalmente son que tienes registros mucho más precisos,
reduces mucho el sesgo por olvido, tienes una mayor participación y sin inhibiciones, que eso es muy importante, o miedo a ser juzgados, ¿no? También le permites al usuario ser mucho más reflexivo, que a veces eso en una encuesta no necesariamente lo tienen, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tomas esto? Cuando ya le estás pidiendo en ciertos días hacerlo de manera repetida o que registren de manera repetida, pueden ser más reflexivos, ¿no? Y en la parte, en los contras, ¿no? Que tendría es que requieren muchísimo trabajo en temas logísticos para estarlos coordinando. Las tasas de caída son importantes. Estamos hablando que al menos 2/3 partes pueden no terminar las actividades, entonces hay que considerarlo dentro de la logística que se va a tener. También hay que estar constantemente practicando con ellos y estar en contacto con ellos, ¿no? Es un error muy común el lanzarlo, conectarte al final del mes para obtener los registros. Es importante estar con ellos para darles un feedback cuando solo los registros no están cumpliendo con las características que tú necesitas. Mi recomendación para que la tasa de caída no sea tan alta es igual pero con una variante, con los métodos de las encuestas, es ofrecerles una experiencia que les sea relevante, una dinámica que les sea divertida, que les sea relevante, que les sea entretenida, porque así se van a ver muchísimo más motivados a hacerlo y no nada más va a ser algo más que están haciendo rutinario. Creo que eso puede ayudar muchísimo a que no haya una tasa de caída y sobre todo darle un enfoque que ellos se sientan escuchados y que sea relevante. La siguiente técnica de la que podemos hablar son los focus group online, que esta técnica cualitativa se está utilizando muchísimo en este momento. Básicamente lo que hace o su objetivo es poner a un grupo de personas y este grupo de personas van a estar dando su opinión. En esta técnica es una técnica inmersiva y entonces al moverla al online necesitamos tener a alguien que tenga experiencia para hacerlo. Porque pueden perderse muchas cosas en una dinámica así. En este momento se está usando muchísimo, ¿no? Como si fuera, pues voy a traer 4 personas, las conecto por Hangouts, pero además de los riesgos de privacidad, ¿no? A veces puedes estar mostrando estrategias o estímulos que son muy sensibles para tus clientes o tú tienes tu campaña exclusiva que nadie más sabe que quieres lanzar con un concepto muy innovador. Puedes ponerlo en riesgo al estar ahí, pero además de esos riesgos, también estas herramientas no te permiten posibilidades de control o de visualización, ¿no? Como hacerle mute a los usuarios o poder pedirles que interactúen unos con otros. Aquí hay varios elementos que hay que tomar a considerar y que son clave, pero resumiría en 3 elementos principalmente. Tu plataforma, ¿no? Que sea muy amigable, que permita el streaming muy fácil. Es importante poner que haga los registros tanto individuales como el grupal para poder poner atención en las reacciones que están teniendo. Sobre todo si estás testeando mucho comunicación, es muy importante la gesticulación, los gestos, cómo están reaccionando, porque eso te va a dar mucho de cómo lo están recibiendo. Los participantes es el otro elemento clave, ¿no? Escoger participantes con perfiles relevantes. ¿Qué nos está diciendo cada uno, no? Si yo voy a meter a una mujer muy conservadora, ama de casa, o a una mujer que trabaja, soltera, sin hijos, ¿a quién me está representando o qué es lo que estoy buscando con este perfil y qué me puede ir dando? Y la siguiente pieza clave es el moderador. El moderador debe de ser muy hábil para plantear las dinámicas, para propiciar el diálogo entre todos, un diálogo respetuoso, que todas las partes hablen, pero también para interpretar la información que está pasando ahí, porque al no perder la experiencia física, puede también perderse mucha información. Entonces, es importante que tenga experiencia o en la categoría o en el tipo de estímulos que está valorando o en el target, para poder decir, ok, sé que aquí cuando lance este estímulo va a pasar esto y entonces voy a atacarlo así o voy a preguntarlo así, que a veces cuando estás, es muy sencillo cuando estás en el físico porque puedes sentirlo y puedes verlo, pero en el online se puede perder. Entonces, el que tenga esta expertise va a hacer que él se dé cuenta y que puedas obtener esta información de forma muy fácil.
Las ventajas que da el Focus Group Online es que las personas las puedes tener de todas partes del mundo, ¿no? Conviviendo en un mismo espacio. Yo podría tener un consumidor en Los Ángeles y otro en Perú en una misma sesión. Y también puede ser muy, muy ágil, ¿no? Si los perfiles que vas a usar, pues necesito público en general, podríamos contactarlos muy, muy rápido. Podemos tener acceso, de hecho, a más y mejor información de los usuarios. Podemos hacer dinámicas de, a ver, muéstrenme una foto y puede ser muy fácil. Me voy a mis archivos, te lo muestro. Puede hacer y posibilitar muchas otras cosas que a lo mejor en un focus físico no. Y las desventajas pues tienen que ver mucho también con los temas tecnológicos, ¿no? El ancho de banda, que no se escuche muy bien, puede ser complejo y generar mucha frustración, ¿no? Requieren un esfuerzo logístico importante también para que las personas se conecten a la misma hora, explicarles cómo funciona la plataforma, cómo van a estar escuchando, que los pueden callar, o sea, explicarles como toda la dinámica de lo que está pasando. Y el tema de un mal moderador, ¿no? Justo lo que les decía, pues puede hacer que se pierdan algunas personas o algunas voces, o se puede perder el control del grupo. Sobre las comunidades online, es un set de actividades que el usuario puede llevar a cabo en un ambiente digital. Es un poco como los diarios, pero con la diferencia de que aquí los usuarios pueden interactuar entre ellos. Tú pones una tarea, necesito que me subas fotos de tu desayuno, pero aquí se suben a un entorno público donde otros participantes pueden verlo. Puedes pedir también otra set de herramientas, puedes pedir videos, puedes pedir que escriban algo, puedes pedir que escriban un cuento, ¿no? Hay muchísimas más posibilidades de hacerlo. Y lo que permite pues justo crear un diálogo mucho más profundo, pero lo más importante es que es asíncrono y eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque yo puedo lanzar mi tarea en la mañana o puedo preguntar algo por la mañana y la persona se va a conectar 8 o 12 horas después a contestar. No tenemos esta inmediatez del focus, pero también yo lo contesto en mi tiempo, en mi momento, y entonces eso hace que haya muchísimo más atención y mucha más riqueza al momento de ejecutar una comunidad en línea. Los elementos a tomar en cuenta, pues es que la experiencia de usuario de la plataforma debe de ser muy amigable para que les permita subir los archivos o escribir su cuento o subir su video. Esto es lo que debe de hacer. Aunque sea asíncrono y ellos se conectan a las 8 o a las 12, es muy importante que sí les hagas notar, ok, lo escuchamos, lo revisamos, te estamos retroalimentando, y planear muy cuidadosamente las actividades que les vamos a hacer para que no sean muy demandantes o alejarlos. A lo mejor si es un grupo de jóvenes y yo les estoy pidiendo que me estén registrando, qué está pasando en su universidad, qué está pasando en su escuela, cómo se están conviviendo, les puede ser muy fácil a que si yo le pido a mujeres de 55 años que me graben cómo cocinan, puede ser muy complejo para ellas. Y este tipo de dinámicas pueden ser muy útiles como para nutrir piezas o drivers, encontrar para piezas publicitarias. Puede ser muy, muy rico lanzarlo por estos medios, porque puedes encontrar cómo ellos están interpretando ciertas cosas. Las ventajas es que es una interacción muy natural, muy espontánea, que con menos sesgos del moderador, ¿no? Hay muchísima riqueza porque el moderador solo detona y ellos son los que están hablando, y se nutre muchísimo de la creatividad. O sea, si tienes un perfil como muy proactivo y con muchas posibilidades tecnológicas, la verdad es que puedes hacer cosas padrísimas. Y por el otro lado, es que los problemas que puedes tener es que justo la logística puede ser brutal, ¿no? Lo que necesitas para coordinar la gente, para que llegue, si es muy complejo, puedes tener unas caídas del 70, del 80%, entonces es importante estar ahí. Y también, como la naturaleza de los estímulos va a ser muy diferente, no vas a analizar igual una respuesta de encuesta que la metes en un procesador de data y sale muy, muy rápido. A lo mejor vas a tener 30 videos a analizar y dimensiones. Es muy importante que tengas claro qué es lo que necesitas, porque si no puede ser muy difícil y puede tomar mucho tiempo procesarlo. O sea, por su sola naturaleza va a ser complicado. Y también debemos de plantear que estas actividades siempre sean mobile friendly. ¿Por qué? Porque estos accesos que les hablaba al principio, es de 71%, lo logramos gracias a que tenemos conexiones mobile y no necesariamente de escritorio. Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta?
Bueno, recuerden igual que pueden dejar sus preguntas, y bueno, no tenemos igual preguntas de esta sección, entonces pasamos a los productos que tienen que ver con más involucramiento tecnológico. El eye tracking es una de las métodos high-tech. Y aquí esta herramienta lo que hace es que utiliza el equipo que tienes, o sea, utiliza cámaras para identificar varias cosas. Uno, el eye tracking lo que hace es seguir a tus ojos. Lo que hace primero es ir calibrando qué estás viendo. Entonces, antes de poner el estímulo, lo que hace es que te pone a seguir un elemento en la pantalla, ¿no? Y en algunos la experiencia de usuario es súper amigable y súper bonita, ¿no? Estás siguiendo una pelota de ping-pong o estás siguiendo una animación y entonces tú la estás viendo y está justamente viendo cuáles son las condiciones de iluminación del espacio, la distancia que tienes y cómo se está comportando tu ojo. Una vez que lo calibra, entonces ya te pone un estímulo y permite ver justo en dónde estás poniendo atención, qué es lo que estás viendo y por el movimiento que estás teniendo en tu ojo puede ver la atención, el tiempo que estás teniendo. Entonces, esa es una medida muy importante para ver engagement, pero la otra también es que con los movimientos y las gesticulaciones que estamos haciendo, puede interpretar emociones. Es decir, si yo estoy así, no es lo mismo que si estoy así, o no. Entonces, el ver un ceño fruncido, o el ver una sonrisa, o el ver algo así, entonces va a ir aprendiendo esto. Obviamente estos elementos se van calibrando, ¿no? Nos los permite hacer mucho el procesamiento de imágenes actual. Permite hacer esto y se usa muchísimo justo para evaluar piezas publicitarias, para evaluar anaqueles, publicidad en punto, para ver dónde están los puntos de atención y maximizarlos y comunicar ahí lo más importante. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? Pues aquí lo que es muy importante tomar en cuenta es el hardware. Aquí es muy importante cómo se está calibrado y qué tan invasivo es. En algunos puedes usar la cámara como la cámara que yo estoy usando, ¿no? Y entonces esto lo hace muchísimo más fácil, pero en otros te colocan unos lentes enormes, no sé si lo han visto, ¿no? De que tiene además, son muy pesados y cámaras por todas partes. Esto lo que hace es que le quita naturalidad o se vuelve hasta intrusivo, ¿no? Entonces es importante esto, además que son muy caros todos estos softwares, incluso usarlo, el de la cámara, resulta muy costoso, pero en el bright side es que podemos verlo con muchísima naturalidad. Sobre todo también es muy importante tomarlo en cuenta si lo vamos a lanzar, por ejemplo, lo vamos a lanzar a través de una encuesta online para que muchas personas vean nuestro nuevo comercial y conocer las reacciones que van a tener. Lanzarlo hacia PCs y no hacia mobile. Puedes hacer con las plataformas de lanzamiento online esta limitante. ¿Por qué? Porque cuando estás en una PC puedes mantener la misma distancia y no hay tanto movimiento, que con un celular estás haciendo esto y lo mueves y con el solo moverlo ya estás afectando a la calibración. Aquí el scope de movimiento que tengo es menor al que tienes con un celular. Y también es importante entender cómo se hicieron estas métricas o cómo es que estás interpretando la sonrisa, ¿no? Pasaba mucho al inicio en América Latina, ahorita ya hay muchísimo más, pero cuando esta tecnología empezaba, que se empezó a calibrar mucho o inició en países europeos de Europa del Norte, ¿no? Noruega, Suecia, los Países Bajos, ¿no? Entonces, su expresividad, lo que a ellos les hace reír, cómo expresan ellos incredulidad, aburrimiento, sonrisa, es muy diferente a cómo lo hace un latino. Entonces, es muy importante cómo se están calibrando estos gestos y cómo se están interpretando, entenderlo, cómo se han generado estas normas, cuántas hay, para ver la accuracy que vamos a estar obteniendo en cada uno de estos. Las ventajas que nos da, y son muchísimas a pesar de todos los costos, vale muchísimo el esfuerzo porque te permite reforzar lo observado con lo declarado. Alguien te puede decir, ay, me gustó mucho,
pero cuando estás analizando su gesticulación y el nivel de engagement, no necesariamente es así y tienes forma de poderlo comprobar sin que sea como el sesgo de alguien más, ¿no? Puedes tener eso. Y te da un nuevo set de indicadores para interpretar, para generar, o sea, puedes ver el tiempo de engagement, el tiempo de exposición hacia tu logo, la emotividad, ¿no? Cuánta emotividad hay, da todo un nuevo scope de posibilidades y eso es como, creo que es lo más rico y que no es tan intrusivo y puede ser hasta lúdico y divertido para el usuario, ¿no? Y que además, como se han nutrido de muchas y muchas y muchas reacciones de personas, pues puede ser súper rico. Y en las desventajas, pues justo está el tema de los costos, que puede requerir una complejidad logística importante. Las tasas de caída se van muchísimo más, o sea, estoy hablando de que si se conectan 100 personas, a lo mejor logras que calibrados correctamente y que funcionen correctamente sean alrededor de 50 personas. De ese nivel de caída estamos hablando, pero en el otro lado obtenemos muchísima, muchísima riqueza, ¿no? E integrar las plataformas puede ser muy, muy complicado. El tema de social listening. Social listening son herramientas que están muy de moda. Hay muchísimas, muchísimas. Y lo que hacen es escucha de redes, ¿no? Te permite retomar la información que los usuarios o los diferentes medios como blogs, noticias, están colocando en Internet sobre un tema en particular, sobre una marca, sobre una figura pública, y nos permite entender temas de reputación, entender quiénes están hablando, quiénes están influenciando e ir monitoreando también nuestras estrategias de marca. Entonces, si yo lanzo una pieza donde quiero generar awareness o conocimiento sobre un cierto tema, puedo ir monitoreando también si está creciendo el volumen del tema, cuáles son las reacciones al respecto e ir viendo qué está pasando. Hoy más que nunca la publicidad está siendo un diálogo directo, ¿no? Tú lanzas algo, crees que va a funcionar de alguna forma y en 2 minutos ya te están bajando la campaña porque no está funcionando como está. Entonces es muy importante tener elementos o tener este diálogo para poderlo identificar muy rápidamente. Las consideraciones que hay que tener, y que esto sí es muy importante aquí, la plataforma que selecciones, hay muchísimas, pero es muy importante, la plataforma que selecciones va a ser vital para los resultados. Algo muy común es que las plataformas te digan, escucho redes sociales, ¿no? Pero en realidad solo pueden escuchar Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter ha permitido que cualquier plataforma, cualquier desarrollador de software pueda conectarse muy fácil con su plataforma, porque tiene muchísimo contenido público y eso hace que sea muy sencillo. Entonces, incluso es un ejercicio casi de programadores de los primeros años, ¿no? Conéctate con Twitter y es muy sencillo, ¿no? A diferencia de otras plataformas, entonces es muy importante, porque entonces no estás escuchando redes sociales, estás escuchando solo una red social que además tiene un perfil muy particular. Otro elemento a tomar en cuenta es la configuración de las palabras clave a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres escuchar? A veces pasa que llega algún cliente y lo que quiere es escuchar, ¿qué se está diciendo sobre la naturaleza? Pero entonces eso puede ser muy general, que te arroje muchísima información o información que no te es útil. Entonces es importante que hagas qué es lo que quieres saber de la naturaleza y que tengas una agencia que te esté ayudando a definir esto, ¿no? Para que tengas el alcance que quieres, es válido. También cuidar mucho el volumen de menciones, ¿no? Porque justo lo que les decía, si lo hacemos en general, te va a llegar un montón de menciones y esto te va a incrementar tu costo, tanto de espacio como de menciones que tenga. Y también sería ideal que tú puedas vincular esta plataforma de escucha a tus redes sociales por si estás encontrando algún problema o hay alguna crisis, puedes reaccionar muy rápido. Hay muchas herramientas, ¿no? Las ventajas es que tienes muchísimas alternativas, ¿no? De diferentes precios. Puedes tener georreferenciación de los comentarios, puedes ver qué se está diciendo en el norte del país versus el sur del país, puedes tener un monitoreo constante de la competencia y qué están diciendo y qué estrategias están saliendo. La retroalimentación es en tiempo real.
tienes una conexión directa e integración con tus redes, lo que hace que este diálogo sea muy, muy virtuoso, e incluso en algunas puedes generar reportes y alertas de manera automática e inmediata. En el tema de las desventajas, pues es justo que a veces es muy difícil delimitarlo a una ciudad en particular. Por ejemplo, cuando corremos campañas para políticos, es muy difícil ver qué están diciendo en un municipio en particular, que es el que nos interesa, porque es el que estamos llevando. No llega a ese nivel la georreferenciación. Lo que tienes es la información declarada de los usuarios y pasa mucho que se generen perfiles falsos, y entonces estás escuchando algo que no necesariamente es un consumidor, y no todas tienen la posibilidad de generar analítica compleja para entenderlo. Y por último, otra de las herramientas que se está utilizando mucho, que es de las más nuevas y que también está teniendo muchísimo auge, es monitorear el comportamiento del consumidor online. Lo que hace es que te ponen a un grupo de personas, le instalan una cookie, ¿no? Igual que como la que ustedes tienen para términos publicitarios, y estamos viendo toda su actividad online durante un tiempo determinado. Puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser 3 meses, ¿no? En donde el usuario estamos monitoreando toda la actividad que está teniendo. Lo que es riquísimo aquí es que podemos ver patrones de comportamiento, que tenemos información de manera anónima, un volumen gigantesco de información para hacer modelos de lo más complejos, completa naturalidad en cómo están interactuando. O sea, si yo quiero entender cómo están funcionando en un cierto canal, qué están comprando, ¿no? Entonces yo puedo estar monitoreando lo que están haciendo, cuántas cosas entraron al carrito, cuántas tuvieron, la duplicidad de canales, si buscó en 3, 4 páginas antes de llegar. Y esto te permite entender muchísimo mejor cómo está accionando sin que haya una sola pregunta, porque muchas veces ni siquiera recuerdas, ¿no? Ah, ¿cómo compraste esto? Ah, pues no sé, llegué y lo compré, ¿no? Pero hay muchas acciones antes que te pueden ayudar a explicar o que te pueden ayudar a posicionarte mejor. En el tema de las consideraciones, pues justo es esto, el volumen de información es impresionante y no llega necesariamente estructurada. Entonces, como en todas, es bien importante tener claro cuáles son los objetivos, qué es lo que quieres entender, para que de este volumen de información podamos extraer lo que para ti es relevante. El modelado y el análisis que corras va a también ser muy, muy importante, ¿no? ¿Qué te permite hacerlo? Si tú vas a generar un modelo predictivo, o si quieres hacer una herramienta estilo Machine Learning, si lo vas a utilizar en un supervisado o no supervisado, eso es muy, muy importante. Y que también otra cosa que es importante tomar en cuenta es el almacenamiento puede volverse muy costoso. El volumen de información puede ser muy, muy alto. Entonces, escoger, no sé, 200 personas y seguirlas durante un año, el volumen puede ser brutal y puede ser muy costoso esto. En las ventajas, pues bueno, son comportamientos observados, ¿no? No hay nada declarado o el deber ser de, ay, no, yo no visito estas páginas, yo no hago este comportamiento. Es completamente espontáneo. Podemos generar casi el modelo que quieras, ¿no? Porque hay tanta información que es posible, ¿no? No pasa como en otros métodos de nos faltan más casos o no podemos llegar a estos usuarios. Hay muchísima información, además continua, ¿no? Que también permite generar series y otro tipo de datos. Y en las desventajas, pues están los temas de privacidad. O sea, sí puedo revisar todo, pero también está en función de la privacidad que yo he colocado, la privacidad de las páginas, aplicaciones que estoy utilizando. Si no me permiten ver esta información, pues no puedo verla. Sí requieren personal capacitado para operarlos, no solamente en temas estadísticos o de procesamiento de datos, sino también para la extracción de la información, un cierto entendimiento de cuestiones de programación y de software para operarlo, y entenderlo también puede no ser tan sencillo. Entonces también si no tenemos tiende a pasar mucho que es como, pues aquí está toda esta información que puedes hacer, más bien lo que les decía desde el inicio, desde la primera parte es tener muy claro qué quiero obtener y cuál es nuestro objetivo para ver qué es lo que vamos a obtener. Listo. Ahora sí creo que tenemos algunas preguntas.
Sí, listo. Tengo por aquí algunas preguntas que se han ido acumulando. Muchas gracias. De repente explotaron como varias preguntas por aquí. Si no nos da chance en estos últimos, nos da oportunidad, perdón, en los últimos 5 minutos, recordemos que tenemos el compromiso de responderles vía correo electrónico. Preguntan, ¿cuál sería la penetración mínima de Internet en una región o zona para que sea válido un método de este tipo? Me imagino que se refiere justo a los métodos online. Sí, pues mira, va a depender muchísimo de tu target. Si quieres que sea representativo de la totalidad de la ciudad, evidentemente no va a funcionar. Pero a lo mejor sí hay que entender, a lo mejor si tenemos una penetración del 50%, pero a lo mejor en tu target hay una penetración mayor, ¿no? Quiero llegar a jóvenes y hay de nivel alto y entonces ahí tienes una penetración del 80 al 90, puede funcionar. Ahora, no es, o lo que es importante es que no sea válido, es que es importante que entiendas que esto, o sea, si tú lo lanzas online, entender que solo te está hablando el 50% y no hablar como que estos resultados es toda la ciudad y todo así se comporta. Entonces, creo que eso sería como lo clave, ¿no? Con esa penetración del 50% puedes funcionar. Nada más justo entender que no es toda la ciudad y no es la totalidad, y entonces a lo mejor podrías combinarlo con otro levantamiento, ¿no? Y funcionar con ponderadores para que sea muchísimo más claro, para que sea mucho más representativo. Pero también lo que te diría es, revisa el target, porque por ejemplo, esta penetración del 71% que hoy tenemos en México, hace mucho que funciona para niveles altos, porque hay una penetración muy, muy grande, o sea, mucho más grande que eso desde hace muchos años. Entonces, revisa tu target porque a lo mejor ahí puedes encontrarte una sorpresa de que hay mucho más penetración y también revisa tu target porque a lo mejor es menor y tal vez no te convenga salir en un método online, sino en otro tipo de acercamiento. Gracias. Existen diferentes tipos de, o más bien como empresas de paneles. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta o qué es lo más importante a tomar en cuenta para ver cuál es el adecuado? Mira, para saber el adecuado, uno es que tengan mecanismos de validación, o sea, que no les digas, oye, ¿cómo validas esto? Y no tengan ni idea, ¿no? Eso es la primera, ¿no? Si de entrada dices, ¿qué mecanismos tienen de validación? Y ellos te pueden dar elementos, por ejemplo, en algunos lo que hacen, no te la comparten porque es información sensible, ¿no? Pero les piden aquí en México es la credencial de lector o una identificación oficial que tienes que mandar una vez que te inscribes, entonces eso hace que estés hablando de una persona y de un ciudadano del país. Ese puede ser como un elemento, sobre todo cómo ellos están revisando qué tanta tasa, o sea, que tengan conocimiento de la tasa de actualización que tienen de sus usuarios, ¿no? Algunos paneles lo que hacen es, si yo no, por ejemplo, yo estoy buscando consumidores de cierta marca de cigarro y resulta que no, entonces yo contesto otra encuesta que sirve para actualizar mis datos, ¿no? Entonces, para ver que a lo mejor ya me casé, que ya tengo hijos, que ya vivo en otra ciudad y entonces la información se está actualizando constantemente. También si tienes, preguntarle sus demográficos, que te den un poco de información de cuáles son los demográficos que tienen de su panel y eso te va a ayudar mucho a entender. Por ejemplo, tenemos un panel que es muy, muy bueno y que funciona muy, muy padre para ciertas tareas, pero tenía el sesgo de que justo el 80% de su población eran hombres. Entonces, funciona muy bien para algunas categorías, pero para otras no. Entonces, eso te va a ayudar en función de tus objetivos de ver cuál es el adecuado. Las compañías más grandes internacionales tratan de que estas sean lo más cercano o que se acerquen un poco a la distribución poblacional. Eso sería lo ideal para cuando quieras lanzar a un público en general, nada más justo considerando que estás lanzando a un sector de la población. Súper. Por lo que veo, hay metodologías que utilizan diferentes factores en nuestra industria, hablando pues de agencias de publicidad, de comunicación, como lo que mencionaste, como el Conjoin, el MaxDiff, el ChoiceBase, pero ¿cuál es como la diferencia del approach? No quedó como muy claro. Sí, mira, usualmente, bueno, en Atlantia las diferencias que estamos haciendo es, uno, el MaxDiff y todas estas herramientas que les mostré son muy usadas en desarrollo de productos, ¿no? Para el producto que se está desarrollando. Nosotros hemos empezado a hacerlo para evaluar
piezas de comunicación para que puedan ver diferentes versiones, y eso es un approach que está haciendo novedoso, ¿no? Estamos sacándolo del territorio donde naturalmente estaba para otro. La otra diferenciación que también estamos teniendo es que en Atlantia es una empresa tecnológica y parte de lo que estamos haciendo es automatizar procesos, ¿no? Entonces, el generar esta matriz, el generar este diseño experimental, tenemos científicos de datos, tenemos un área de software que está trabajando en poder generar una herramienta que permita hacerlo muchísimo más rápido, y entonces podemos tener muchísima mejor respuesta y reacción para clientes como ustedes, ¿no? Cuando tienen una necesidad en particular, para poderlo automatizar, para hacerlo mucho más rápido, para hacerlo muchísimo más accesible, y no tengas un equipo de 10 estadísticos resolviéndote tu análisis, sino que pueda ser un menor set de personas, y eso permite disminuir costos. Creo que eso es en donde tenemos como una gran ventaja y un approach diferente. Me preguntan sobre el tamaño de la muestra ideal, principalmente en temas de comunidad online, focus group, y una última pregunta en temas de eye tracking recognition, si hay como algún número de personas como ideal para hacerlo, o es exactamente el mismo tipo de muestra que con los surveys online. Ok, sí, justo. La muestra del focus group se busca que cada focus group sean 6 personas, máximo 8. ¿Por qué? Porque es muy importante que pueda el moderador ver las caras de cada uno, las reacciones de cada uno, entender cada uno qué está diciendo, porque además cada uno de estos participantes está representando esto. También, si tienes la posibilidad, pues la idea es o entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si vas a mezclar targets que a lo mejor se van a confrontar, ¿no? Mujeres más jóvenes con mujeres de mayor edad, o hombres con mujeres, que esto va a generar una cierta dinámica, ¿no? Que puede fluir o que puede entorpecer. Entonces, nada más es tomarlo en cuenta, ¿no? Mujeres a lo mejor con hijos y sin hijos en una cierta postura y que estén juntas para que se confronten, o decides separarlos y entonces decides hacer 2 focus groups. Creo que en función de tus objetivos puedes hacerlo, pero sí, no te recomendaría nunca meter más de 6 a 8 personas en un focus group, porque vas a perder atención. En el tema de las comunidades online, usualmente lo que hacemos es tener entre 25, 30 personas, porque considera que tienes que reclutar, dependiendo de la tasa de caída, a lo mejor unas 100, 120 personas, para que al final de tu comunidad, sobre todo si estás pensando en un periodo de un par de semanas, puedas tener a todas estas personas, ¿no? Hay personas que se conectan un día, leen, no hacen nada, se conectan el primer día, te entregan una actividad, o no se conectan. Entonces, es importante eso, ¿no? Que consideres que no todos se van a estar conectando todo el tiempo. Entonces, a lo mejor para llegar a estas 25 personas vas a tener que reclutar a muchas más personas. Hay que tomarlo en cuenta, y lo rico es que algunas personas pues dejan aportaciones que son valiosas o que te pueden ayudar a entender. ¿Y me puedes repetir la última del eye tracking, May? Va en la misma línea, como el tamaño de muestra, como de personas que estarían observando, o sea, que si es también una muestra muy masiva o más contenida. Es un poco más contenida, porque no es complicado. Como te decía, los costos son muy altos en este momento. La tecnología todavía no se ha vuelto tan accesible ni tan económica para hacer un proyecto mucho más masivo, pero nosotros hemos tenido como muy buenos resultados teniendo 100, 120, 200, ¿no? Dependiendo, cuando queríamos como segmentaciones, justo para poder entender o tener direccionales estadísticos. Y eso es como la gran riqueza. Tenemos información de corte más cualitativa, observada, pero con un cierto nivel de validez estadística, ¿no? Si bien 200 no es esta muestra robusta que nos gustaría, sí nos da información muy valiosa para poderlo interpretar. Entonces, yo estaría hablando justamente de entre 100 y 200 casos, dependiendo de lo que obviamente de tus objetivos y de lo que quieras entender de segmentos, pero creo que esa muestra podría funcionar bastante bien. Listo. Pues sería todo de nuestra parte. Terminamos muy puntuales. Muchas gracias por tu asistencia, por tus preguntas. Este webinar se va a quedar grabado y lo vamos a compartir con todos los inscritos. Y muchas gracias a nuestros aliados, a la comunidad de empresas de Guatemala, de comunicación de Guatemala, a Beca Group. Les agradecemos mucho por su participación, y nos estamos viendo en una próxima, esperemos, compartir contenidos con ustedes. Hasta luego. Gracias.